Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de videos de ECMAScript. Continuamos con nuestra clase de ECMA y estamos todavía con ECMAScript 6. Esta es la tercera cosa que agregaron en ECMAScript 6 del año 2015 y fue los Split Operators o operadores de propagación. Estos operadores nos ayudan mucho a tener una propagación inmutable, es decir, se expande. Vamos a ver ejemplos aquí más claros, se los voy a explicar para que nos quede bien claro de qué se trata el Split Operator. Entonces aquí tenemos un array que está compuesto de tres posiciones, 1, 2 y 3, y tenemos otro array abajo que se llama result, y aquí lo que estamos haciendo es usar el Split Operator. El Split Operator son los tres puntos, este es el Split Operator, y se está convocando el Split Operator junto con el array que ya tenemos creado, coma, y agregándole tres posiciones más. A eso se refiere con propagación, que es un operador de propagación, es decir, como que ayuda a unir el arrays. Y en este caso es lo que se está haciendo. En el array result estamos uniendo las tres posiciones que tenemos de array y agregándole 4, 5 y 6. Entonces, si tú imprimes result, el resultado tiene que ser 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. La unión del ya existente array más las posiciones que uno le agrega. Entonces, básicamente para eso sirve el Split Operator. Aquí tenemos otro ejemplo donde nos indica que no específicamente se debe usar al principio. El Split Operator va a funcionar en la posición en la que tú lo pongas y se van a unir los elementos de esta manera. Es decir, tengo un array que se llama Team 1 con Juan, Janet y Oscar, otro array Team 2, Verónica, Daniel, Camila, y el array final, el que voy a usar para expandir y unir todos estos equipos, se llama ProTeam. Entonces resulta que tengo una chica por fuera y entonces la pongo de primera Aida. Recuerden que se va a agregar en el orden en el que lo hagan. Entonces Aida en el resultado va a quedar de primera. Split Operator Team 1, Split Operator Team 2, y así el resultado es Aida. Los del Team 1, Juan, Janet, Oscar, y los del Team 2, Verónica, Daniel y Camilo. Entonces básicamente eso es el Split Operator. Continuando, vamos a hablar de var, let y cons. Antes de ECMAScript 6, la única forma de declarar las variables que teníamos era con var. Y aquí tengo una tablita. Primero quiero hablarles sobre el scope de cada una. Var era global scope, es decir, que existe en todo el scope de mi función o de mi archivo JS. También es function scope, no es block scope, y sí se puede reasignar. Entonces estas son las características de var y era la única que teníamos para crear e inicializar variables antes de que llegara ECMAScript 6 en el año 2015, pero en esta versión nos trajeron let y cons. ¿Cuál es la diferencia entre ellas con var? Que por ejemplo let no es global scope, solo va a existir function scope, que por ejemplo si la declaro en una función solo va a existir en el scope de la función, en esa parte dentro de mi función, no afuera. Si yo quiero imprimir el valor de esa variable que está dentro, pues me va a salir un error que no existe porque solo va a existir dentro de la función. Block scope, que solo va a existir dentro del bloque que se ha definido, y sí es reasignable. En cambio, a diferencia de cons no es global scope, es function scope, es block scope, pero cons no se puede reasignar. Constante, ese es como el nombre, también es diciente. Cons es de que es una constante, de que no se puede modificar. La que por lo general se usa y que es buena práctica de usar es cons en la mayoría de tus declaraciones hoy en día, pero pues ya depende del ámbito y de lo que vayas a usar y de para qué la necesites y si las necesitas más adelante modificar o no. Si dado caso necesitas modificar una variable, entonces ya la usas let. Hoy en día no es recomendable mucho usar var porque como es global scope, function scope, y es probable que si puedo tener variables, por ejemplo en sistemas muy grandes puedo tener variables en function scope y otras en global scope que se pueden pisar o que tengan el mismo nombre. Pueden pasar muchas cosas respecto al tema, entonces no es recomendable usar var por esto, por el tema de los scope. Entonces, por ejemplo, si tú declaras si por lo general necesitas sobreescribir una variable, lo recomendable es usar let, ya que solo va a existir en la función en la que la estás usando y no vas a tener ese problema de que se sobreescriba por un error porque hay otra variable en otra parte del sistema que se llame similar y así. Entonces, en resumen,
var declara una variable de global scope o local para la función sin importar el ámbito del bloque, permite el hoisting. Let declara una variable de local y bloque scope, es reasignable y no permite el hoisting. Ya les voy a explicar aquí por qué dicen que no permite el hoisting. Const declara las variables en global scope, local para la función y bloque no es reasignable, pero es mutable, no permite el hoisting. ¿Pero qué es esto del hoisting? ¿Qué es el hoisting? En JavaScript, las declaraciones, por ejemplo, de variables o de funciones se mueven al principio de un scope o ámbito. Este comportamiento se conoce como hoisting y es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de programar para prevenir posibles errores. Traducido esto en español más entendible, cuando se ejecuta nuestro archivo JS, lo primero que hace nuestro navegador o la función interna de JavaScript es que hace el hoisting, y esto quiere decir que eleva, pone arriba, no importa que yo tenga la declaración de mis variables y de mis funciones abajo o de último en mi archivo JS, él las eleva hacia arriba, haciendo que sea lo primero que se ejecute en mi código. Tener presente que se iza o se sube en el hoisting es la declaración, no la asignación. Estamos viendo aquí en el ejemplo de que se declara, existe. Simplemente pone, existe una variable que se llama nombre, pero no le asigna el valor de Alexa. ¿Me hago entender? Entonces no va a tener valor. Y cuando, por ejemplo, nosotros intentamos acceder antes de ser asignado el valor de una variable que está declarada con un var, me va a salir un define. Pero cuando intentamos acceder al valor de una variable de let o const antes de asignarle un valor, me va a salir es reference error. ¿Y esto por qué es? Porque en JavaScript o en la función interna de JavaScript también existe una cosa que se llama la temporal dead zone, que significa zona muerta temporal. Lo que les acabo de decir, acceder a una variable var, antes les va a salir un define, porque esta pues sí aplica para el hoisting. Pero let y const no funcionan de la misma manera en el hoisting o no aplican en el hoisting, porque estas variables se van a ir a la zona muerta temporal y va a salirte es un error que se llama reference error. En el caso de la variable let o const, básicamente la temporal dead zone es una zona antes de que se declare tu variable, como que en el momento del hoisting no aplica las que están declaradas con let y const y quedan metidas en la temporal dead zone. Si quieren ejemplos más detallados y más información sobre este tema, que a veces pues sí puede ser difícil de entender, me dejan en los comentarios, hacemos un video aparte solo de esto para que quede mucho más claro. Pero simplemente lo aclaré hacia grandes rasgos en este video, porque pues es importante tenerlo presente en el manejo de var, let y const. Continuando con los parámetros en objetos, esta excelente modificación que le hicieron a los objetos en ECMAScript 6 quiere decir que las propiedades de los objetos mejora, nos permite tener un código más limpio en el caso de que la llave y el valor tengan el mismo nombre o se llamen igual. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Digamos que yo tengo dos variables, name y edad y age, y quiero meterlas en un objeto. Y resulta que la propiedad de mi objeto name y la variable que contiene el valor de Oscar se llama name también, pues para evitar como esta sobreescritura en ECMAScript 6 nos permite que si esto pasa, si este caso se cumple, simplemente colocando name, él va a hacer esto mismo. Internamente JavaScript lo entiende. Name y age, o sea, si alguna vez ves un código así, que sin conocer de esto uno dice, pero qué raro, no entiendo, se supone que es un objeto, pero la estructura de los objetos es llave-valor. Resulta que está pasando esto. Parámetros por objeto, esta mejora que le hicieron en ECMAScript 5, donde hay solamente name porque la propiedad se llama name y el valor, la variable que tiene el valor se llama igual. Entonces si necesitas extraer este valor ya sabes que se llama name, y si necesitas buscar la propiedad también se llama name, o en el caso de age, age. Esto es todo por este video. En los próximos videos vamos a seguir viendo, todavía faltan propiedades de ECMAScript 6. Lo hice en series de videos cortos porque es un tema bastante largo y la idea es como estos pequeños, cada tema como abordarlo detalladamente y que quede bien claro. Entonces los veo en el siguiente video. Hasta luego.